matemáticas había más hombres que mujeres, me imagino. Pues sí. En primer año fuimos alrededor de 75, 78 alumnos, pero incluyendo los que estudiaban educación matemática, que llevaban algunos cursos con nosotros. No tengo la precisión de cuántos exactamente solo eran de matemática. Pensando, o sea, el año que usted ingresó a San Marcos, el año 56, fue el año que en el Perú se dio el voto a las mujeres, ¿no? Teóricamente, porque no votamos. Ya. Yo voté por primera vez en el año 62. Ya. Y El año 56. el año 56, claro, ya teníamos libreta. Bueno, yo tenía todavía 19 años, no iba a votar. Hasta los 21 recién era la mayoría de edad. Y había que sacar la libreta electoral en el lugar de origen. Saco mi libreta electoral 59 y las elecciones, las primeras en las que voté, el año 62. Tuve que viajar hasta Ica. Digamos, en ese entonces en San Marcos el ambiente era propicio para las mujeres o había algún tipo de discriminación, podríamos decirlo, de género o algo de ese tipo. En macro no lo sentí nunca. En micro, en el área de matemática, tampoco. Había mucha amistad. Como le comenté hace un rato, la necesidad de contar con material de estudio hizo que inclusive nos organizáramos para poder escribir el curso del doctor Ampuero, aritmética teórica. Era una mecanografía con símbolos matemáticos, etc. Creo que si digo teoría de conjuntos, todo el que ha hecho secundaria, su curso de matemáticas sabe a qué me refiero. Pero en ese tiempo era novedoso, porque no era el enfoque de la enseñanza en secundaria. No sentí, en algún momento ya después de, hace unos par de años atrás, hay una asociación de mujeres que se ha creado recientemente, internacional, y me invitaron, y una de las primeras preocupaciones era la discriminación de la mujer en matemática. Quizás en otras universidades como ingeniería podría haber sido, pero acá yo no logré captarla. Digamos, era un ambiente donde los alumnos, hombres y mujeres, se apoyaban mutuamente, había solidaridad, ¿no? Sí, porque inclusive las promociones, como bueno, ingresamos, había ya primer año, salía la promoción también. Inclusive algunos de los que después han sido nuestros jefes de prácticas estaban el último año, el penúltimo año, porque también eso se estilaba. Y había mucha camaradería. Los profesores daban el mismo trato a los alumnos hombres y a los alumnos mujeres. En general sí. Había uno muy especial, que tenía su problema propio, pero eso formaba parte de su personalidad, más que porque era docente de colegio y era docente de San Marcos. No le prosperó mucho eso. Pero digamos, si tenemos que reconocer, por lo menos hubo uno que sí tenía ese problemita. Pero yo podría decir que sí. No lo sentí nunca como que hay trabas para que la mujer estudie ni nada por el estilo. Y en ese entonces también, digamos, ya en San Marcos habían personas de todo el país que venían a estudiar. Claro que sí. Que venían de Ica, venían de otros departamentos. En esa, digamos, una comunidad tan diversa, ¿había algún tipo de, digamos, tensión o discriminación por el tema de la zona del país de donde venían las personas, los estudiantes, de parte de los profesores y el personal, o era también todo igual?
No. De relación profesor-alumno no se dio. Que también la relación era de aula nada más, ¿eh? Porque en ese tiempo los profesores no hacían horario de atención a alumnos. Venían a dictar sus clases, tomaban exámenes, había jefatura de práctica, en matemáticas por supuesto, pero no, desde primer año no lo pude captar. Lo que le acabo de mencionar fue fue cuando estaba en tercer año, porque la persona que menciono no enseñaba en los primeros años. En cuanto a la procedencia, fue simpático porque tuvimos compañeros de la selva, tuvimos de Trujillo, inclusive que habían estado en Trujillo y vinieron acá a estudiar después. De Ica, por supuesto yo, no sé cuántos más habrían sido, creo que fui única por un buen rato. No, había mucho compañerismo. Los de educación que estaban asimilados con nosotros, igual, cuando teníamos los cursos comunes o las actividades, tampoco se discriminaban, no, ella es de educación y yo soy de matemática, ¿no? Al final, todos terminamos en docencia. Y con eso, digamos, ese hecho de que los estudiantes provenían de diversas zonas del país, en las reuniones sociales, digamos, eso se manifestaba en la música que se escuchaba o traían costumbres de sus zonas de origen. ¿Cómo se veía tanto eso? La vida del estudiante de matemática, las reuniones sociales eran bienvenida al cachimbo, aniversario de la facultad, alguna despedida porque estaban en pleno propósito de desarrollo de formación. Entonces, un tecito acá, las fiestas de acá con la banda de la escuela de policía o la banda de aviación, una noche. Pero ahí eso ya se mezclaba, ya no era solo de la Facultad de Ciencias. A veces hacían también por cada facultad. Pero no, mayormente en ese aspecto no puedo darle a usted informaciones. No las he tenido. Más bien, inclusive, amigos de años superiores, de años los siguientes, muchos de mis exalumnos todavía me hablan de usted. Y hemos sido prácticamente compañeros, uno en segundo y uno en primero, o al revés, ¿no? En otros ya, si han sido de mi propia promoción, ahí no hay usted, por supuesto, ¿no? ¿Cómo habían también paseos de la facultad, de los estudiantes? ¿Salían alguna vez fuera de Lima? Sí. En el primer año, el primer paseo que tuvimos era de la escuela, Instituto de Física y Matemática, a Cocachacra, campo. La Facultad de Ciencia tenía un ómnibus pequeñito a disposición para el paseo. Nos llevaron, nos acompañaron todo el día, llevamos nuestros alimentos. Un paseo de campo lindísimo. Bueno, el año pasado, uno de mis compañeros de promoción, con esto de celebrar el ingreso, nunca hemos hecho nosotros una celebración de mi promoción, nunca hemos hecho. Y se le invitó y llevó algunas fotos de ese primer paseo, todos jovencitos, todos lindos. Uno se nos perdió. Cocachacra era como un vallecito y cerros, y se subieron a los cerros, 4 o 5. Llegaba la hora de regresarnos y él era de la selva, más aguerrido, más inquieto. Tuvimos que prender hogueras para que bajara. Sí, esa es una de las anécdotas, por ejemplo. ¿Y logró bajar? Sí, pudimos felizmente, porque sí había cierta inquietud, ¿no? No conocíamos la zona. Otros paseos como
la bienvenida al cachimbo posteriormente, por ejemplo en Huampaní, ahí iba ya de todo, incluyendo profesores. A la cantuta se contrataba, eso sí, no era nada de que coro con todo, pero era muy bonito, muy bonito y muy aprovechado, para aprovechar la relación. Y con los profesores, pues algunos se atrevían inclusive a hacer preguntas del curso. Con sus, digamos, los estudiantes, los compañeros, mayormente vivían cerca de la universidad. ¿Había algún barrio particular donde vivían muchos estudiantes? No sé, no logré captarlo. Yo vivía en Barrios Altos con una hermana de mi papá. No tengo la experiencia de vivir en grupo. Pero sí había muchos, de todas partes, creo yo. ¿Usted venía caminando a la universidad? Yo vivía en Barrios Altos y tenía la suerte de que la línea 20, Chacra Colorada, pasaba a una cuadra de donde yo estaba. Quizás se ubica en la Plaza Buenos Aires, la iglesia de Cocharcas, en Barrios Altos, en esa zona. Yo caminaba una cuadra, podía tomar ese carro y me dejaba aquí en la esquina, aquí en Azángaro. Y de regreso sí iba a Puno, del Ministerio de Educación, 2 cuadras para allá, y me llevaba hasta los Barrios Altos. Pero también venía a pie a veces, cuando me sobraba tiempo. Caminar en ese tiempo por Barrios Altos era tranquilo. Me imagino que la vida de un estudiante de matemáticas es mucho estudiar por las noches, en casa, no se desvela. A ver, en los primeros años, por la necesidad de la bibliografía, mucho lo hacíamos acá, en grupos. Aquí sí estudiábamos en grupos, en este salón o afuera, en la sala de lectura. Y el complemento en las noches, yo estudiaba sola. Entonces no... Pero sí sé que se juntaban, sobre todo los varones. Tenían más posibilidades. Recordemos también que son 60 años atrás. Entonces el pensamiento general no era de que la mujer podía ir donde quería, ¿no? No, yo me refería más bien A estudiar solo. En casa sí, para mí sí fue solo. Pero sí sé que habían grupos de estudio y nos prestábamos los apuntes, los compartíamos o cosas de ese tipo. también los estudiantes de ciencias tenían su federación, ¿no? Centro Federado de Ciencias. La federación era de la universidad, la FUS. ¿Cómo eran las elecciones? ¿Qué recuerda usted de eso? Bueno, las primeras campañas casi no me informé. Posteriormente había épocas. En el Centro Federado las listas se formaban multidisciplinarias, porque obvio, era Centro Federado de Ciencias, entonces las 3 escuelas, instituto, las pre no, porque las pre se iban a su facultad después. Y se elegían los miembros del Centro Federado y ellos elegían el secretario general, no había presidencia, era secretario general, subsecretario y no sé cuántos miembros. No estuve muy comprometida con esa política. ¿Usted no le gustaba mucho la parte política? Es que, a ver, a lo largo de la carrera, nosotros no teníamos delegados, no había delegado de curso, no había esa estructura. Y es que en paralelo con el Centro Federado estaba el Centro de Estudiantes de Física y Matemática. Ahí era interno, solo entre la física también. Pero era más por sí.
Se formaba un grupo, una lista. Ahí sí había presidente del centro de estudiantes. ¿Qué tipo de exigencias planteaban los estudiantes en esa época? Alguna fue, por ejemplo, el cumplimiento de los horarios de los profesores, porque no habían tiempos completos. Entonces trabajaban en colegio, en la escuela militar, no sé si en otra universidad, posiblemente. Y las horas de la mañana eran las más congestionadas, 8 de la mañana, y teníamos un ejemplar profesor que a las 8 en punto comenzaba su clase. De vez en cuando fallaba, pero más que eso, había a nivel de la escuela-instituto, era sobre el material de estudio, el cumplimiento, el jefe de prácticas que sea adecuado, que no haya divergencias. Era más estudio. A nivel del centro federado ya comienzan a aparecer las exigencias de la participación estudiantil, que termina con el tercio estudiantil en el año 58. 58, 59, que inclusive propició que algunos de los profesores de ciencias se retirasen de la universidad porque no estaban de acuerdo con el tercio. Porque sentían que el tercio estudiantil planteaban demandas que no eran conciliables desde el punto de vista académico. Posiblemente era una cuestión generacional. ¿Cómo un muchacho va a venir a decirle al profesor lo que tenga que hacer, no? Al parecer ese era el conflicto, esa era la causa más saltante del conflicto. Un grupo de docentes no pensaban que el alumno tuviera la posibilidad de participar pues, en el tercio estudiantil, como tercio estudiantil, porque ya tenían representación al consejo de facultad que había en ese tiempo. Consejo universitario, no había asamblea. La asamblea es de una ley posterior. La época en que usted fue estudiante era el gobierno de Manuel Prado. 1956, él sale como presidente, pues en el 57 se estrena, pero no era nada querido. ¿Por los estudiantes? No, por el pueblo. Creo que él estaba haciendo segundo gobierno, Manuel Prado Ugarteche. Yo pude ver el desfile escolar que era en el campo de Marte y lo pifiaron. Pero el señor en el 29 de julio todavía era la aristocracia y el presidente llegaba en calesa para el desfile militar y con su sombrerito de copa, de frac, etc. Y Manuel Prado todo orgulloso en su calesa, cáscaras de naranja al por mayor, porque había una tribuna en el campo de Marte que era como la tribuna oficial y a los lados estructura de madera. Entonces él se fue hasta el fondo de lo que ahora es la Avenida de la Peruanidad. Ahí era la entrada del presidente. Se fue hasta el fondo y la calesa regresó muy decorada. Él fue el presidente hasta el año 62, que sale pues Belaúnde, o perdió Belaúnde, algo así. Pero él estuvo así. Claro, y me imagino que tampoco era popular entre los estudiantes. Más que nada la pugna era por la parte económica. Entonces hubo una marcha nocturna para ir al Congreso, San Marcos al Congreso, de noche, a las 9 de la noche la marcha, pasando por el Ministerio de Hacienda, que ahora es algo de magistratura, ¿no? Estaba de ministro de Hacienda y Comercio, Beltrán. Pedro Beltrán. Pasando por el ministerio
Uy, el griterío fue tremendo. Llegamos al Congreso, algún dirigente ingresó, pero después informaron. No hubo muchos logros tampoco. Fue una pugna larga. Era para que diera más apoyo a la universidad. Por ejemplo, claro, presupuesto. Usted sabe que hasta ahora el porcentaje de educación todavía no es el que debería ser, pero entonces era más notorio. Hay un famoso incidente del año 58 Mm. en que el vicepresidente, entonces vicepresidente de Estados Unidos, Nixon, vino a San Marcos. Oh, ¿Usted tiene algún recuerdo? ¿Estuvo ese día? no estuve tan cerca. Yo tuve que irme. Y al mediodía fue el gran... De acá lo sacaron. Pues. Cuando regresé a mis clases de 3 de la tarde, ya de oídas nada más. Pero fue muy fuerte. No tuve la oportunidad. Yo todavía no formaba parte de la fuerza combativa. Pero sí, digamos que había los estudiantes en San Marcos se preocupaban obviamente por la cuestión política, por lo que pasaba en el Por país. supuesto que sí. El punto también es que en ese aspecto sí, pocas mujeres todavía, como no votábamos todavía. Siempre ha habido, por supuesto, si leemos la historia, siempre ha habido algunas personas que han tenido mucha actividad, ¿no? Pero no fue mi caso.